Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Te saludo el maestro René Antonio Cuevas Bravo, perteneciente a la Universidad IEXPRO. Actualmente curso el doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento en Entornos Virtuales. En el cuarto cuatrimestre, la materia es Analítica del Aprendizaje y está a cargo del docente doctor Roger de Jesús Ballinas Osorio. Para esta actividad, que es la actividad número 2, denominada Secret, vamos a explicar cómo podemos utilizar esta herramienta dentro del contexto de la analítica del aprendizaje. Bueno, para comenzar, me gustaría mencionarles que para esta actividad utilizamos una lectura base para poder comprender las estrategias de gestión del conocimiento, abreviadas como GC, las cuales lo que hacen es impulsar la innovación educativa en las instituciones de educación superior desde dos niveles, desde el nivel organizacional y desde el nivel pedagógico didáctico. Y a lo largo de estos procesos de exploración se genera la creación, adquisición y la explotación también, la cual lleva los siguientes procedimientos: identificación, codificación, transferencia, aplicación, protección y evaluación del conocimiento. Desde esta mirada sistemática nos sugiere medir y retroalimentar de forma continua los aprendizajes que están adquiriendo nuestros estudiantes. En ese sentido, SIGGRADE, como una aplicación, nos aporta datos accionables sobre resultados y aparte también nos ayuda a retroalimentar ítems desde el ciclo de mejora y decisiones didácticas informadas. Es por ello que me gustaría compartirles cuál fue el proceso para poder utilizar esta herramienta Flipgrid. En primera instancia, nos tuvimos que generar un usuario. El usuario que les voy a mostrar que se generó se vincula a través de la cuenta, en este caso Google. El usuario se encuentra en el lado derecho de su pantalla frente a ustedes. Y pues bueno, fue relativamente sencillo la creación de la contraseña para poder llevar a cabo este espacio. SipGrade lo puedes utilizar desde el computador y también lo puedes descargar a través de iOS y a través de Android en los teléfonos móviles. En ese sentido, tenemos que reconocer que SeatBreak es una plataforma, como bien lo menciona en este apartado, que genera un costo para poder llevar a cabo ciertas actividades. Por lo pronto, hemos agotado 19 de los 81 trabajos que mencionan aquí gratuitos y tuvimos que configurar un cuestionario. El cuestionario, nosotros lo que hicimos fue configurar las respuestas de una evaluación previamente establecida, la cual corresponde a la evaluación del primer parcial de legislación farmacéutica. Me permito cambiar pantalla para que ustedes puedan observar en qué consta esa evaluación. A grandes rasgos, lo que hicimos fue, una vez ya elaborado nuestro instrumento, exploramos la aplicación para poderla utilizar y evaluar la participación de los estudiantes. ¿Me permiten? Estamos compartiendo la pantalla. Perfecto. En este momento ustedes pueden observar la forma tradicional en la que se aplica este cuestionario de evaluación de primer parcial para la materia de legislación farmacéutica de la licenciatura en cosmetología y cosmetología corporal, que pertenece a la Universitaria Americana de Mexique, C, Campus Chilpancingo. En este primer cuatrimestre, pues lo que buscamos es que las alumnas puedan adquirir diferentes conceptos que le den rigidez a su aprendizaje. Por ello, opté realizar 20 reactivos, 10 reactivos que se contestan en una tradicional verdadero o falso. Podemos observar que hay diferentes preguntas en la pantalla. Una de ellas: el derecho farmacéutico es una rama del derecho para regular exclusivamente la práctica de médicos y enfermeras. Aquí buscábamos que ellas denominaran verdadero o falso. Y así nosotros hicimos 10 ítems, verdadero o falso, y estos tienen la intención de comprender que ellas nos muestren. Hablo en este género porque la mayoría de las estudiantes de la licenciatura son mujeres, y demuestren que comprenden el concepto, no solamente lo memorizan, sino que pueden relacionar dos variables dentro de estas mismas oraciones o incluso hasta tres. De ahí tenemos opción múltiple, un poco también más tradicional, y tenemos 10 elementos de opción múltiple.
Bueno, aquí estamos observando el cuestionario. Lo que hicimos como tal fue identificar pues nuestra clave de respuestas, la cual me permite nuevamente cambiar de pantalla y llevarnos al explorador, la cual se configuró a través de este apartado, dando clic en nuevo cuestionario, y una vez que estuvo el nuevo cuestionario te genera un ambiente, ¿no? Del cual vamos a ingresar a él. Lo que hicimos posteriormente fue ingresar a claves de respuesta. Vamos a quitarle el traductor de Google. En Answers Key entramos, editamos en la clave de respuesta y cabe recalcar que al momento de crear el cuestionario seleccionamos uno de 20 preguntas, ¿vale? Para que no hubiera problema. El cuestionario fue configurar cada una de las respuestas colocando la respuesta correcta. No movimos nada en esta zona que corresponde a los puntos. Todas las preguntas para este cuestionario equivalían a un punto. Si bien en otros cuestionarios equivalen a medio punto, a 2 puntos, a 5, porque son respuestas prácticas, que a lo mejor para esta modalidad no lo permite. Preguntas abiertas sería muy difícil de estar evaluando por la precisión de las respuestas, ¿no? En ese sentido, pues igual fuimos colocando los 20 respuestas y la configuración quedó tal cual nosotros ya teníamos nuestra hoja de respuestas. Una vez que ya lo podríamos tener aquí, me regreso nuevamente, dimos clic en imprimir clave de respuestas y lo podemos observar de esta manera. Esta es nuestra clave de respuestas que se generó de las 20 respuestas. Aquí se coloca que es nuestra clave de respuestas para este cuestionario y podemos observar las 20. ¿Ok? Una vez que se realizó de esta manera, nosotros ya teníamos nuestra clave para poderla imprimir. Así que regresamos y nosotros imprimimos también la hoja de respuestas, la cual se ve de esta manera. Distinta porque está sin rellenar, ¿vale? Acá arriba ustedes tienen, o bueno, en esta ocasión las estudiantes tuvieron que colocar el nombre, pero para yo unificar esta actividad realicé el cuestionario y como ya conozco y sé quiénes son los estudiantes a través de la lista, le fui colocando yo el nombre para nada más entregarle su propia hoja de respuesta y les di las indicaciones que tenían que rellenar precisamente el círculo, sin invadir otro círculo, porque si no el lector iba a tomar en cuenta las dos respuestas y también no habría como tal una forma de poderlo discernir. Entonces, pues bueno, acá nos permite, algo curioso también es que esta lectura la hicimos a través de un teléfono celular para poder habilitar la cámara y detecta los 4 puntos, este punto de la esquina superior derecha, esquina superior izquierda y las dos esquinas inferiores. Las tienes que alinear con el teléfono, con la cámara para que lo reconozca y en cuanto la reconoce, ¡pum!, hace la lectura. En ese sentido, pues bueno, nosotros realizamos 15 pruebas a diferentes alumnas. Para esta ocasión, pues las alumnas ya habían cursado la materia y había otras alumnas que no la habían cursado directamente con un servidor, sino que la habían llevado con otros compañeros, pero que también quisieron participar. Fue una prueba piloto. Nos apegamos a 15 respuestas y podemos observar que ya están aquí las 15 respuestas generadas, ¿vale? Algo muy interesante que pude observar fue la instantaneidad en la que las respuestas eran escaneadas y también que te permitía corregir cuando una respuesta estaba mal evaluada. Entonces, lo que yo hacía era entrar directamente a las hojas de respuesta de cada una de los estudiantes y revisar que justamente el lector hiciera la lectura de forma correcta. Y me había encontrado particularmente con 3, 4 casos en donde el lector, no sé si llamarlo confusión, pero detectaba dos óvalos. Entonces daba por incorrecta la respuesta porque en la clave de preguntas, de respuestas, perdón, no estaban seleccionados los dos. Entonces aquí te permite incluso editar las respuestas. Le das clic aquí y entonces tú puedes generar la edición de las respuestas para poder corregir esta parte, ¿no? Y puedes cambiar la respuesta actualizada si es que hay una confusión. Y eso es algo interesante porque no te sesga a que el lector lo hace bien o mal, sino también te permite ese arreglo. Bueno, eso es algo que noté de forma interesante también. Nos da una distribución puntual
desde los porcentajes que encontramos, hubo una alumna entre el 55 y 60%, que si lo traducimos a una calificación tradicional en México, entre el 5.5 y 6. Hasta ahí, por políticas de la escuela, están reprobadas. La escuela, dentro de su reglamento, nos marca que tiene que ser una calificación mayor a 6.5, es decir, de 6.6 en adelante, ya es una calificación aprobatoria. Entonces, pues bueno, nos encontramos a una estudiante en esa situación, nos encontramos a un estudiante de 7, 7.5, dos estudiantes de 7.5, 8, una de 8 a 8.5, tres de 85 a 90, tres de 9 a 9.5 y tres con una calificación de 10. Bueno, de forma puntual, pues también nos genera un tabulador donde dice el nombre del estudiante, los puntos que obtiene y el porcentaje que corresponde relativo o máximo 100, ¿vale? Aquí podemos observar lo que estamos llevando a cabo. Esta es la hora en la que se hizo la lectura para que también te quede el registro. Y otras cosas interesantes, pues bueno, son datos estadísticos que sí nos permiten tomar decisiones a un futuro. Vamos a mencionarlo en la conclusión. Pero bien, el puntuaje nos dijo que el total de respuestas correctas mínimas que se detectaron fueron 11, lo que corresponde a un 55%, mientras que el total de respuestas máximas en un cuestionario correctas que se detectaron fueron 20, que es el total de las preguntas, y fue un 100%. Hay un promedio en el grupo del 16.6 respuestas correctas, que equivale a prácticamente 83%, una mediana de 17 respuestas correctas, que equivale a un 85%, y una desviación típica del 12.5. Disculpen, estamos en vivo y siempre suceden diferentes cuestiones. Por aquí el ventilador ya nos quería reventar. Pero bueno, otra cosa también que pudimos detectar es justamente que tiene un análisis aquí de este lado, del lado izquierdo, sobre la respuesta correcta, cuántas personas acertaron a esta respuesta y nos da un factor de discriminante entre él y es un factor para mí prácticamente de los más altos que pudimos encontrar. ¿Por qué? Porque de 15 personas, solamente 12 contestaron de forma correcta. Les decía que lo interesante es esto, que nos marca que hay una respuesta AB con un 7%. Significa que el lector detectó que alguien contestó dos incisos en un mismo momento, ¿vale? No lo podemos ver ahorita en esta parte, pero sí en el teléfono nos permitía ver quién lo había hecho y ahí es donde habíamos hecho algunos arreglos. Posteriormente, pues bueno, dentro de las preguntas más notables está la pregunta 4 y 5, donde todas contestaron el 100%. Y otra de los contrastes que podemos encontrar solamente es la respuesta 19 y 20, donde hubo un menor número de personas que contestaron de forma correcta, teniendo solamente una eficacia del 60%. Esto nos lleva a dos cuestiones. Como sabemos que nuestro cuestionario se dividió de dos metodologías, verdadero o falso, opción múltiple, puedo observar que de la pregunta 11 a la pregunta 20, que son opción múltiple, eh, 8 de 10 preguntas fueron contestadas de un promedio de 8 personas o el 80% de las personas de forma correcta. Quiere decir que la pregunta estuvo bien planteada y que el concepto se trabajó en clase y lo pudieron comprender. Sin embargo, también me hace plantear si la pregunta 19 y 20 tiene ese porcentaje de respuestas correctas mínimo porque la pregunta está mal planteada o simplemente es una pregunta que no se trabajó de forma correcta en clase estos conceptos. En ese sentido, pues también va a ser importante generar la retroalimentación en clase, ¿no? Para preguntar directamente con los estudiantes cuál es el problema, si la forma en la que está redactada, la redacción no es comprensible o si es el concepto el que se tiene que mejorar. De ahí, por ejemplo, lo que fue la pregunta 1 a la pregunta 10, verdadero o falso, no me sorprende, pero sí es de notar que la mayoría están entre el porcentaje del 80 al 100%. No hubo porcentajes mínimos de respuestas que hayan sido mal contestadas. Esto es algo interesante también que puedo notar, quiere decir que comprenden el concepto y que lo relacionan. Y esta parte permite, pues a lo mejor, sí de forma puntual, mejorar algunos conceptos, pero
ya tenerlos algunos como base también para poder avanzar en el siguiente parcial, que es lo que se busca desde la secuencia didáctica, ¿vale? En ese sentido, pues igual podemos observar de forma individual cuál fue el desempeño de las estudiantes. Podríamos entrar a otra hoja de evidencia también para que se conste en esta grabación y pues miren, es interesante ver cómo del lado derecho en la pregunta uno está mal porque responde con C cuando la respuesta no es C. La respuesta es B, ¿vale? De acuerdo a nuestra hoja de respuestas. Y lo mismo con la respuesta de la pregunta 2 donde la detecta como D y tiene que ser A, de acuerdo a nuestras respuestas también. Aquí vemos el comparativo, ¿ok? Bueno, en ese sentido, para mí, esta herramienta que, que es nueva justamente para un servidor en la práctica académica, siento que facilita muchas cosas, entre ellas la retroalimentación oportuna, fortuita del momento, pero más allá de eso, la analítica, porque permite una retroalimentación accesible y accionable del cuestionario planteado desde indicadores globales como mínimos, máximos, promedios, mediana y desviación estándar también, que nos muestran la distribución real que tiene el desempeño del grupo, mientras que también genera un análisis de elementos en el cual se identifica con claridad los reactivos menos dominados, que ya fueron los que discutimos, y también algunos que pudieran haber sido distractores poco funcionales. En particular, para mí, los temas normativos con mayor dificultad que se notaron dentro del examen fue el alcance de la Ley General de Salud, porque es muy amplia, probablemente no se comprendió lo que se buscaba, y también el Reglamento de Insumos para la Salud y algunas normas oficiales mexicanas, como la NOM 059 SCA1 y la NOM 220 SCA1 también, las cuales correspondían al reactivo 19 y 20, que nosotros observábamos que fue el que tuvo menores porcentajes de respuestas correctas. Eso nos orienta a tomar diferentes estrategias. Una de ellas, pues, me hace pensar que puede ser reforzar estos contenidos en casos prácticos, tanto de estas últimas dos NOMs como las dos leyes que mencionamos, para poder ajustar así también la redacción de ítems que pueden llegar a ser ambiguos. Generaré una mesa redonda con las compañeras para poder comprender qué es lo que sucedió, si era ambiguo el ítem, para también poder plantear de forma correcta y así poder reequilibrar algunos distractores que pudieran estar presentes en el cuestionario y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con ello, considero que este instrumento no solo nos ayuda a evaluar, sino que se convierte en un mecanismo que nos permite mejorar, tener una mejora continua específicamente para esta asignatura, pero nos puede servir para todas las asignaturas, ¿no? Y esto nos puede llevar a elevar la validez didáctica y también pues alinearnos entre objetivos, contenidos y evidencias de aprendizaje, que son los que nosotros planteamos y buscamos durante todo el trayecto del estudiante. Por ahora me despido de ustedes, no sin antes recomendarles utilizar, si tú eres docente, estás escuchando esta grabación y a veces cuesta trabajo a lo mejor generar este tipo de análisis, no les tomamos importancia a este tipo de análisis, o yo me quedo con la tarea de revisar esas últimas dos preguntas, de plantear alguna mejora para que las estudiantes comprendan esos conceptos que no han sido analizados y de tomarle más importancia a la analítica en la educación. Se despide de ustedes el maestro René Antonio Cuevas Bravo. Fue un gusto haber compartido este espacio y nos vemos en futuras actividades.